Muy bien. Empezamos. Muy buenos días, estudiantes. El día de hoy vamos a hacer un breve repaso de las razones trigonométricas recíprocas y complementarias. Debemos recordar siempre lo siguiente. Cuando son recíprocas, que se cumple el producto de el seno con la cosecante es igual a 1, siempre y cuando el ángulo sea el mismo. Seno de x, cosecante de x. Lo mismo sucede para el coseno y la secante. El producto es 1 siempre y cuando los ángulos sean los mismos. La tangente y la cotangente, el producto también es 1. Pero como puedes observar, los ángulos también son iguales. Entonces, cuando es recíproco, el producto es 1 y los ángulos, como puedes observar, llegan a ser iguales. Ahora, ¿qué significa tener ángulos complementarios? Ángulos complementarios significan que se va a cumplir una igualdad. ¿Entre quiénes? Entre el seno y el coseno. Tangente, cotangente. Secante y cosecante. Como puedes observar, los ángulos son X y Y respectivamente. ¿Complementarios qué significa? Aparte de que se iguala, la suma de los ángulos que son X y Y siempre debe ser 90. Entonces, con estas dos condiciones vamos a trabajar nuestros ejercicios. Vamos a resolver el problema número 1. Nos dice lo siguiente. Tenemos que calcular el valor de X. Calcular X si se sabe que el coseno, paréntesis de 5X menos 10, multiplicado por la secante de 4X más 20, es igual a 1. Esa es la primera pregunta. Entonces, como puedes observar, si el producto es 1, son recíprocos. Entonces, el coseno y la secante deben tener los mismos ángulos. Entonces, vamos a igualar. Solución. 5x menos 10 debe ser igual a 4x más 20. El 4x pasa a la de izquierda a restar a 5x. 5x menos 4x es igual a el 10 que resta a la derecha pasa a sumar a 20. 20 más 10 nos quedaría lo siguiente. 20 más 10 sería 30 y 5x menos 4x sería x. Esa sería la primera solución de nuestro ejercicio. Entonces, como puedes observar, no está muy difícil trabajar con los ángulos recíprocos. Veamos un segundo ejercicio, el número 2. Nos dice lo siguiente. Tenemos que calcular el valor de beta de la siguiente igualdad que nos dan como dato. Vamos a escribir. Nos dicen lo siguiente. Calcular el valor de beta. Si se tiene que tangente de 2 beta multiplicado por la tangente de 50 es 1. Ahora, nosotros podríamos pensar que son recíprocos porque el producto es 1. Pero recuerda, la tangente con la tangente no es 1 al multiplicar, sino es la tangente por la cotangente. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? ¿Estará mal dado el problema? No. Lo que vamos a hacer es encontrar el recíproco de la tangente de 50. ¿Y cómo se hace eso? Veamos. A ver, si tenemos la tangente, ¿qué vamos a escribir? Vamos a encontrar su complementario. Si tenemos la tangente, ¿qué vamos a escribir? Cotangente. Listo. Ahora, tenemos que conseguir el valor del ángulo Y. Mira, por favor, cómo se hace eso y quiero que entiendas qué significa la suma igual a 90. Si X vale 50,
¿cuánto te falta para que llegues a 90? Ah, si equivale a 50, Y debe ser lo que me falta. Sería 40, porque 50 más 40 te tiene que dar 90. Entonces hemos encontrado el complemento de la tangente de 50, que sería cotangente de 40. Ahora vamos a tener que multiplicar ese término por la tangente de 2 beta que tenemos como dato. Y ese es 1. Ahora, tangente por cotangente, el producto es 1. Son recíprocos. ¿Cómo son los ángulos? Los ángulos 2 beta y 40 son iguales. Por lo tanto, beta 4 resulta ser 20. Esa sería la solución. Entonces, como puedes observar, recíprocos complementarios. Sencillos. Entonces continuemos. Entonces continuamos con el siguiente ejercicio. Vamos a borrar los dos problemas y vamos a pasar al ejercicio número 3. 3 y 4. A ver. En el número 3 nos pide simplificar la siguiente expresión. N, que es igual a tangente de 10 sobre la cotangente de 80 más la cosecante de 30 dividido por el seno de sería dividido entre la secante de 60 más la división que existe entre coseno de 40 sobre el seno de 50. Entonces, ¿cómo vas a encontrar el valor de n en esa expresión? Entonces, de manera sencilla, lo que vas a realizar es, vamos a encontrar los complementos de los siguientes ángulos. ¿Cuánto es el complemento de cotangente de 80? Su complemento, si tiene cotangente de 80, se transforma en tangente. ¿Tangente de qué ángulo? Para que 80 llegue a sumar 90, ¿cuánto le falta? Le falta 10. Sería tangente de 10. ¿Cuánto es el complemento de la secante de 60? El complemento de la secante llega a ser la cosecante. ¿Cuánto le falta a 60 para que llegue a ser 90? Le falta 30. El complemento del seno de 50. El complemento del seno es el coseno. ¿El coseno de qué ángulo? Sí. ¿Cuánto le falta a 50 para que llegue a sumar 90? Le falta 40. Entonces, como puedes observar, al dividir esas expresiones resulta ser el mismo. Tangente de 10 sobre tangente de 10, esa división resulta ser 1. Cosecante de 30 dividido entre la cosecante de 30, esa división es 1. El coseno de 40 entre el coseno de 40, esa división también llega a ser 1. Por lo tanto, ¿qué nos quedaría en la expresión? La suma de 1 más 1 más 1. Y eso es 3. Esa sería la respuesta del ejercicio número 3. Veamos el ejercicio número 4. Hasta aquí espero que estés entendiendo. A ver, en el ejercicio número 4 nos dicen lo siguiente.
si se tiene que la tangente de 2 veces alfa multiplicado por la cotangente de alfa más 20, el producto es 1, nos piden hallar el valor de dicho ángulo, que es alfa. Entonces, de manera sencilla, recuerda, cuando el producto es 1, son recíprocos, siempre y cuando se multipliquen las razones correctas. Tangente por cotangente igual a 1. Entonces son recíprocos. ¿Cómo deben ser los ángulos si son recíprocos? Aquí lo dice, son iguales. Entonces no te olvides, los ángulos son iguales. 2 alfa debe ser igual a alfa más 20. El alfa pasa a restar a 2 alfa a la izquierda. 2 alfa menos alfa. Y eso es 20. 2 alfa menos alfa es simplemente alfa. Y eso resulta ser 20. Esa sería la respuesta del ejercicio número 4. Veamos el ejercicio número 5 a continuación. ¿Qué nos dice? Vamos a escribir. Hasta aquí espero que estés entendiendo. No está muy difícil el tema de ángulos complementarios y recíprocos. Entonces continuemos con el ejercicio número 5, que nos dice lo siguiente. A ver, vamos a escribirlo. A ver, nos da la siguiente condición. Calcular el valor de A sobre B, siempre y cuando se tiene lo siguiente. Si secante de A más B es igual a la cosecante de 20. Y la tangente de 2 veces A es igual a la cotangente de 50. Entonces vamos a tener que encontrar el valor de la división de A sobre B. A ver, cuando se igualan las razones trigonométricas, puedes pensar que llegan a ser complementarios. Entonces, vamos a comprobar si eso se cumple. Veamos. Secante con la cosecante se están igualando. Entonces, sí son complementarios. La tangente con la cotangente se están igualando. También son complementarios. Entonces, ¿qué se cumple si son complementarios? La suma, ¿cuánto debe ser de los ángulos? Debe ser 90. Entonces vamos a empezar. Mira, por favor. Vamos a sumar y vamos a hacer nuestras ecuaciones de manera sencilla. Entonces 2A más 50 debe ser igual a 90. 2A es igual a 4. El 50 pasa a restar a 90. Sería 40. ¿Cuánto vale A? El 2 pasa a dividir y A resulta 20. La siguiente ecuación sería la suma de A más B más 20 es igual a 90. A más B es igual a ¿cuánto? El 20 pasa a restar a 90 y resulta 70. Pero recuerda, tú ya conoces el valor de A. ¿A cuánto vale? 20. El 20 pasa a restar a 70 y la letra B resulta ser 50. Entonces nos están preguntando la división. Por lo tanto, la división de A sobre B sería igual a 20 dividido entre 50. 20 entre 50 y esa división podemos simplificar ceros arriba y abajo y nos quedaría 2 sobre 5. Esa sería nuestra respuesta final del ejercicio. Entonces, como observas, no está muy difícil. Veamos el siguiente ejercicio, el número 6, que vamos a hacer a continuación. Espero que estés entendiendo. Pasemos a la número 6. Vamos a copiar la pregunta para que veas que no es difícil. A ver, empecemos. A ver, problema número 6. Nos dice lo siguiente. Calcular el valor de K si es igual a la siguiente expresión. Seno de 20 más coseno de 70 y todo eso está multiplicado por la secante de 70.
Vamos a escribir un poquito mejor. Secante de 70. Muy bien, entonces vamos a desarrollar dicha expresión. Entonces, como se están multiplicando, hay que multiplicar cada uno de estos términos por el valor de la secante. Entonces, ¿cómo quedaría la expresión? Quedaría de la siguiente manera. K igual a seno de 20 multiplicado por la secante de 70 más coseno de 70 multiplicado por la secante de 70. Ahí está. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Presta mucha atención. Por ejemplo, ¿qué se cumple con este producto y con el segundo producto para poder ir simplificando? A la secante de 70 vamos a encontrarle su complemento. ¿Quién es el complemento de la secante? Debes recordar. El complemento de la secante llega a ser la cosecante. Ahí está, cosecante. ¿Y cuánto es el complemento de 70? ¿Cuánto le falta a 70 para llegar a ser 90? ¿Cuánto le falta? 20. Sería cosecante de 20. De la misma manera, vamos a hacer por aquí. Pero si tú observas, tenemos el producto de dos ángulos iguales, coseno de 70, secante de 70. Esos ya llegan a ser recíprocos, porque el coseno y la secante del mismo ángulo, como puedes observar, siempre es 1. Entonces el coseno y la secante de 70, ¿cuánto llega a ser todo ese producto? Ese producto de manera sencilla es la unidad. Entonces continuemos. Tenemos seno de 20 multiplicado por la cosecante de 20 más 1. Pero si tú observas, tenemos aquí de nuevo un producto que es el seno por la cosecante del mismo ángulo, es decir, de 20. Entonces el seno de 20 y la cosecante de 20, ¿cómo son? Son recíprocos. Por lo tanto, su producto, ¿cuánto vale? Su producto vale 1. Más 1 resulta ser 2. Esa sería la solución del ejercicio número 6. Entonces, como estás observando, no está muy difícil, solo tener mucho cuidado al momento de recordarnos si son recíprocos o complementarios nuestros datos. Y con eso ya puedes resolver tus ejercicios de manera sencilla. Vamos a resolver el problema 7. ¿Qué nos dice? A ver. Problema 7. Tenemos la siguiente multiplicación. Vamos a ver. Vamos a copiar. Y nos dice lo siguiente. Nos piden calcular el valor de toda esta expresión. Calcular R, que es igual a tangente de 10 por la tangente de 20 por la tangente de 30 y así sucesivamente hasta la tangente de 80. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como es una multiplicación, yo puedo, por ejemplo, multiplicar cualquier término en cualquier posición. Pero antes de hacer eso voy a hacer un cambio. Vamos a calcular el complemento de tangente de 10. ¿Quién es el complemento de tangente de 10? Sería la cotangente. ¿La cotangente de quién? Si vamos, ¿cuánto le falta 10 para llegar a ser 90? Sería 80. Entonces el primer término resulta cotangente de 80. Lo mismo con la tangente de 20. Vamos a cambiar. ¿Y cuánto nos quedaría? Nos quedaría, de nuevo, el complemento de la tangente es la cotangente. Si el ángulo es 20, ¿cuánto le falta para que llegue a 90? Sería 70. De la misma manera, aquí sería tangente de 30. ¿Su complemento quién sería?
Sería cotangente de, si, para que 30 llegue a 90 sería 60. Y así sucesivamente. Solo vamos a intercambiar los 4 primeros términos. Y los 4 siguientes van a quedarse tal y como están. Por ejemplo, tendríamos los siguientes. Muy bien, ya hemos borrado el problema anterior para poder escribir todo el producto completo. Los 4 primeros hemos encontrado su complemento. Y los 4 siguientes, que son la tangente de 50, 60, 70 y 80, lo mantenemos. ¿Por qué? Porque si tú juntas el primer término con el segundo, con el último, su producto, ¿cuánto es? Cotangente, tangente por cotangente, tangente por cotangente, si son el mismo ángulo, siempre es 1. Cotangente por tangente de 70, mira, tangente por cotangente, ¿cuánto vale si es el mismo ángulo? Es 1. Cotangente con tangente de 60, ¿cuánto es su producto? 1. Y cotangente con 50, ¿cuánto es su producto? También es 1. Por lo tanto, el producto de los términos, ¿cuánto resulta? 1 por 1 por 1 por 1, resulta la unidad. Esa sería la respuesta del ejercicio número 7, como puedes observar. Entonces pasemos al ejercicio número 8, que nos dice lo siguiente. Tenemos que resolver la siguiente pregunta. Espero entenderlo. Problema número 8. Nos dice lo siguiente. Calcular dos puntos la siguiente expresión. Vamos a dar un ejercicio sencillo para que puedas resolver tus problemas y con eso podemos terminar. Vamos a trabajar con la siguiente pregunta. Calcular, sabiendo que calcular el valor de 2 beta menos alfa, si se tiene la siguiente igualdad. Coseno de 60 menos alfa multiplicado por la secante de 2 alfa es igual a 1. Y el seno de 3 veces alfa es igual al coseno de 3 veces beta. Entonces tenemos esos datos para poder terminar. Entonces recuerda lo siguiente. Cuando dos razones trigonométricas se multiplican y te da 1, podríamos decir que son recíprocos, siempre y cuando sean las razones correctas. Coseno con secante, correcto. El producto es 1, siempre y cuando los ángulos como son iguales. Entonces, de la primera condición podemos hacer lo siguiente. Solución. Estos dos ángulos, ¿cómo llegan a ser? Llegan a ser iguales. Recuérdalo, por favor. 60 menos alfa igual a 2 alfa. El alfa pasa a sumar a la derecha. Sería 3 veces alfa. Igual a 60. El 3 pasa a dividir a 60 y alfa resulta 20. Ya tenemos el valor de alfa. Ahora, cuando el seno y el coseno se igualan, ¿cómo son? Son complementarios. ¿Y eso qué significa? Que los dos ángulos, ¿cuánto deben sumar? 90. Entonces, aparte vamos a escribir esa adición. 3 alfa más 3 beta debe ser igual a 90. Pero nosotros conocemos un valor. Conocemos al ángulo alfa, que es 20. 20 por 3, ¿cuánto nos daría? 60. Más 3 beta es igual a 90. El 60 pasa a restar a 90 y quedaría 30. El 3 pasa a dividir a 30 y la división resulta ser 10.
Por lo tanto, si a nosotros nos preguntan cuánto es 2 beta, es decir, 2 por 10, le restamos el valor de alfa, que es 20, ¿cuánto nos quedaría? 2 por 10 es 20, menos 20, esa diferencia resulta ser 0. Esa sería la respuesta del ejercicio. Espero que hasta aquí hayan entendido. Estos serían los ejercicios. Repase, recuerden, recíprocos complementarios. Recíprocos, el producto es 1 cuando los ángulos son iguales. Y complementarios, la suma de los ángulos es igual a 90. Pero recuerda que igualar seno con coseno, tangente con cotangente, secante con cosecante. Esa es la diferencia entre uno y otro. Muchas gracias.